¿Querés saber qué es la biodescodificación? Bienvenidos a Biodescodificación desde cero, un podcast donde vas a descubrir qué hay para vos en el mundo de la bio, de forma fácil, simple y amena. Con María Eugenia Calvo, Emiliano Barrio Nuevo y Gabriela Tiziani nos metemos en el mundo del inconsciente, desde la psicogenealogía, transgeneracional, programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, 5 leyes biológicas y mucho más, para que puedas usar estas herramientas en tu vida cotidiana. Déjate sorprender. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos un día súper especial porque tenemos un invitado en este podcast. El primer invitado, así que estamos re contentos. Y lo que vamos a tratar de hacer es escucharlo lo más posible a nuestro invitado y hacerle alguna que otra pregunta, pero la idea es hoy dedicárselo. Nuestro invitado se llama Rodrigo Amezquita, que es de México. Ahora nos va a contar él un poquito quién es rápidamente. Pero lo que nos interesa traerlo es porque estamos pensando, este pensamiento que tiene que ver con todo lo que venimos hablando, él tiene algo muy importante para aportarle, que es acerca de otra visión sobre el dolor, sobre lo que nos pasa en el cuerpo, ¿no? Sobre el cuerpo y sobre las emociones también. Así que vamos a arrancar de lleno. Hola compañeros, ¿cómo están? Primero. Hola Rodrigo. Buenas, Hola buenas. Rodrigo. Gaby. Hola. Bueno, y desde ya, presentate, que así nuestro público te puede conocer. Bueno, me llamo Rodrigo Amezquita, de formación psicólogo, y en algún momento hace como 7, casi 8 años, entré en contacto con el tema de las 5 leyes biológicas, que me súper apasionó y le dio vuelta a todo lo que yo venía haciendo, tanto en el área de psicoterapia como en el tratamiento de, pues llamémosle enfermedades o sintomatologías o el nombre que le queramos poner, desde distintas áreas de medicina natural y tal, pero las 5 leyes me permitieron hacer como un vínculo entre la psique y entre el cuerpo, que además estaba como, es un modelo súper bien coordinado. Y bueno, al final del día, con los años, entre la experiencia que yo venía viendo con otros, como con las preguntas que escuchaba tanto compañeros de estudio como otros profesionales, que nos hacíamos de, oye, pero en este momento como que no cuadra tanto, o no se entiende, no se entienden las 5 leyes aquí, o acá cómo funcionará, o aquí pareciera que no cuadra. Pues empecé a hacerme preguntas todos estos años de bueno, ¿qué explica todo esto, no? Y dónde se puede ampliar o dónde podemos tener una visión alternativa, que al final no fue una visión alternativa, sino más bien una ampliación de la visión, que todo entra donde mismo, solo nos permite hacer un poco ciertas pautas para saber qué caminos va tomando la persona en sus propios procesos internos. ¿Cómo fue que te topaste con las 5 leyes biológicas habiendo estudiado psicología? Además, quiero aclarar, que ya se me haber dado cuenta por el tono, ¿no? Que Rodrigo viene de México y ahora está acá en San Javier, Córdoba, Argentina. Quería preguntarte, ¿cómo es que llegaste a las 5 leyes? Ya, bueno, es una buena historia, o a mí me gusta, en ese momento no, pero ahora sí. Y fue por análisis de rutina. Yo venía con el tema del veganismo y nutrición basada en plantas de tiempo antes. Mi familia se empieza a preocupar porque, y si yo no estaba comiendo bien y me iba a enfermar de algo y tal. Entonces, por darles el gusto, me hago unos análisis sanguíneos de rutina, y resulta que mis glóbulos blancos estaban por menos de la mitad del mínimo, que supuestamente es sano. Estaba en 2.3 millones de unidades, una cosa así. Yo me sentía de lujo, o sea, hacía ejercicio, hacía todo, estaba increíble, al menos en mi sentir, pero llamó la atención esto. Vamos con un especialista. Yo en ese tiempo no tenía ni la menor idea de
temas mente-cuerpo, ni mucho menos. Y el especialista dice que tengo leucemia. Así. Ah, wow. Mira, por lo que está aquí tienes leucemia. Y yo así de, ok. Me dice, pero tenemos que hacer este otro estudio para confirmar. Se hace este estudio y me dice, no es leucemia. O es un tumor en el vaso o es VIH. Así como, muchas gracias. Hacemos los estudios correspondientes y resulta que no. Y finalmente me dice, mira, no sé qué tengas, pero hay que esperar a que tengas síntomas de algo para saber qué hacer. Y en ese momento dije, pero qué hijo de puta estudió 7 años para venirme a decir que no tiene idea y que va a esperar a que me esté muriendo para hacer algo. Y como que ahí hubo un quiebre importante con la medicina, que después se reencuadró en cosas lindas, pero en ese momento fue tiene que haber otra cosa. Me pongo a investigar varios temas, medicina natural, etc. Y en una de esas cosas, platicando con un compañero, me dice, mira, hay algo que se llama 5 leyes biológicas del doctor Hammer y tú estás en solución. O sea, además lo traía como todo volteado el modelo, pero dije, a ver, ¿qué es eso? Me llama la atención y 2 meses después estaba tomando curso formativo con Luis Felipe Espinosa, en esos cursos larguísimos de 10 días cuando los hacía presenciales y de corrido, pero me cambió la vida escuchar el modelo y de pronto supe que me iba a dedicar esto toda la vida, a ese modelo, o sea, que algo tenía que hacer ahí porque estaba bueno. Bien. Te hago una pregunta, porque cuando te escucho esto que estás diciendo es un poco lo mismo que me pasó a mí, no con diagnóstico, sino con esto de encontrarse con el modelo y que te cambie la vida. Y como psicóloga yo también, y Euge también, como psicóloga me viene pasando, cuando voy profundizando en este modelo, que hay cuestiones que se me quedan como, no sé si por fuera, pero sí se me quedan como más difíciles para entender desde este modelo, ¿no? Y un poco lo que estabas diciendo al principio me parece que iba en esta línea, que me pasaba un poco esto, y que uno como psicólogo escucha a las personas sistemáticamente, uno las escucha quizás todas las semanas, un día están de una manera, otro día están de otro, y uno va viendo como un fluir de las emociones, de todo lo que le pasa a la persona, de sus pensamientos también, uno va viendo como un fluir, que es muy distinto quizás a lo que puede ver el médico cuando aparece como un síntoma, ¿no? Esto que te dijeron a vos, ¿no? Hasta que no tengas síntomas, no vuelvas. Entonces nosotros tenemos desde otro lugar. Bueno, vos como psicólogo, ¿cómo llegaste a poder, ampliar un poco el modelo, esto que estabas empezando a contar? De pensarlo, nosotros venimos contando en este podcast un poquito de qué se trata, y lo venimos contando no de una forma teórica, sino de una forma más coloquial. Buenísimo. Coloquial. Esto que te pregunto es en relación a la escucha, ¿no? La diferencia entre la escucha del médico, la escucha del psicólogo, y vos como psicólogo, ¿qué te pasó cuando te encontraste con este modelo que era tan médico? Bueno, me llamó mucho la atención, que fue una de las cosas que le escuché a Luis y como que recalcó mucho ahí, porque si bien ya en algún momento había escuchado, porque históricamente existe, que se habla de que las emociones generan la enfermedad. O sea, la medicina china y para atrás se hablaba. Pero algo que me impactó mucho del modelo de Hammer es que no se hablaba necesariamente de las emociones, sino más bien de la percepción, que ya implicaba, o sea, no, entender que la emoción es una respuesta que tiene el cuerpo ante la percepción, que es cómo estoy recibiendo el estímulo y cómo lo interpreto. Y para mí ahí fue algo súper significativo porque me llevó a decir, no es que se sienta triste, es cómo está relacionándose con el mundo allá afuera y en consecuencia genera tristeza. Pero no es la tristeza, es cómo se está vinculando con el mundo. Y bueno, estuve 4 años como tratando de entender eso y hacer algo de psicoterapia por ahí.
Y que digamos que esos primeros 4 años, del 2016 al 2020, estuve usando el modelo como, pues muy como me lo enseñaron, básicamente. En 2020 tengo un accidente, me atropellan, me pega un carro por la espalda, se suponía que no iba a caminar, y ahora lo digo medio de broma, pero en ese momento era en serio, por desgracia no me morí, y estaba ahí en cama, sabiendo que estaba vivo y que no estaba en parte de mi presupuesto quedarme acostado en una cama toda la vida. Sí que me tenía que levantar. Y este tema de la percepción fue súper vital para mí, porque estaba en un cuarto, estábamos en pandemia, no dejaban que nadie me visitara, y yo sabía que estar en un cuarto encerrado, o sea, me daba la percepción a mi biología, a mi animalito interno, había una sensación de estoy encerrado y además estoy solo y además no me puedo mover. O sea, eran un montón de percepciones que gracias a conocer al modelo pude hacer lectura de cómo esas percepciones iban a impactar en mi cuerpo e iban a detener mi rehabilitación en sí misma. Y bueno, empecé primero por ahí a tratar yo de gestionarme, cosa que no fue nada fácil, y sin ayuda de un montón de personas que estuvieron ahí, no hubiera sucedido. Pero creo que la respuesta central a lo que me preguntas tiene que ver con el tema de la percepción, porque fue a partir del tema de la percepción que empecé a tratar como de ampliar la visión que se tenía en el modelo. Ahora, dejando eso ahí en pausa, parte de mi recuperación me llevó a tener que, bueno, no a tener que, a querer estudiar cosas de neurociencia, medicina cuántica, epigenética, psiconeuroinmunoendocrinología y tal, como para ampliar lo que ya traía, entender qué estaba pasando adentro y cómo podía gestionar adentro algo distinto. Porque creo que nadie de los que hagamos 5 leyes hoy día vamos a decir que el modelo de las 5 leyes por sí mismo es capaz de hacerlo todo. O sea, realmente el modelo es muy completo en lectura, pero está muy vacío en intervención. Y la gente en consulta realmente no necesita que le digan, mira, tú estás en solución y en 2 semanas vas a tener una epicrisis. O sea, no sirve para nada. Si hacemos esa lectura y podemos proponer una intervención coherente con el camino que ya sabemos que va a dar, entonces sí nos sirve. Pero sin intervención, se queda como una teoría bien bonita, sí, basada en leyes y lo que querramos decir, pero se queda hueco en ese sentido. Y creo que un estudio para mí que fue central en esta ampliación fue el de la psiconeuroinmunoendocrinología, porque primero es un área médica que trae mucha investigación, como a la medicina le gusta, y entonces ellos sí hablan de emociones, pero no de la emoción por sí misma, sino por toda la bioquímica que se genera dentro del cuerpo a partir de la emoción. Y a mí me ayudó a ampliar la visión del modelo de Hammer, porque me parece, y lo decía en la facu que estuvimos hace unos días, el modelo de Hammer nos explica que percibimos algo, se activa algo en el cerebro y se activa algo en el órgano, pero no nos explica el mecanismo que hace que del cerebro pase al órgano, que de pronto es lo que a mucha gente y a muchos profesionales les parece muy mágico del modelo de Hammer y que ha terminado por desvirtuarse. Y toda la explicación que da la psiconeuroinmunoendocrinología nos lleva a esa explicación de lo que sucede en medio, y es efectos bioquímicos, hormonales, inmunológicos, que sería otro podcast hablar del sistema inmune en todo esto. Los tejidos de este sistema existen y hacen cosas, y las células blancas y rojas y linfocitos y mil cosas existen. Probablemente no hagan lo que nos dijeron, pero están ahí para algo. Y sí que tienen una respuesta. Y participan en todo este sistema de comunicación mente-cuerpo que a mí me llevó a entender mucho de lo que estaba en medio
y a partir de todo eso que esté en medio poder empezar a proponer intervenciones que fueran, como a mi parecer, más efectivas a la hora de generar un cambio. ¿Qué tipo de intervenciones, por ejemplo? Por ejemplo, y acá es donde entra la teoría polivagal, pero esa la explicamos después. La próxima, sí, por favor. Pero en todo este proceso hormonal, hasta antes de tenerlo, hablábamos solo de percepción y tú tienes que cambiar la percepción. Claro. Pero pues, suena bien romántico decir, sí, cambia la percepción y el cuerpo va a responder y te vas a curar. O sea, es bien bonito, pero en la práctica no, porque esta percepción, además, en el modelo hameriano estricto, es, tú tuviste una situación hace 3 días, te percibiste en peligro y activaste un programa, punto. Pero, ¿y qué te lleva a percibir de esa manera? Toda una historia de vida te llevó a percibir así. Pero si seguimos jalando el hilito, esa percepción que tú tuviste cuando tenías 5 años, donde aprendiste probablemente está fomentada mucho más atrás, probablemente en tu proceso intrauterino y probablemente hasta transgeneracional, porque nuestros genes, si bien no heredamos cuestiones determinantes, sí heredamos la información de nuestros ancestros que a ellos les ha servido para sobrevivir. Y si ellos en sus situaciones aprendieron a percibir un sonido en particular como peligroso, es muy probable que yo perciba el mismo sonido como peligroso, no por mi propia experiencia, sino por toda la herencia. Lo cual no quiere decir que todo sea transgeneracional, pero tampoco todo es el programa que se me activó. Y todo eso está mediado por información, llamémosle genética y el campo y tal, pero lo que está en medio siempre es esa bioquímica que es la forma que el cuerpo tiene de mediar todo eso. Entonces, volviendo a las intervenciones, intervenciones varias. Hay veces que hay que intervenir sobre la bioquímica del cuerpo. Hay veces que hay que intervenir no a que la persona resuelva la situación en la que está ahorita, sino a irnos más atrás a resolver esas experiencias que programaron esa modalidad de percepción. Y en todo eso entra, por otro lado, un tema de neurociencia muy puntual, que es el de la plasticidad cerebral. Nuestras formas de percibir en nuestro cerebro son vías neuronales, son estímulo-respuesta básicamente. Entonces yo puedo tener la sanación de algo, o sea, arreglar un tema allá atrás, pero no porque ese tema lo arregle necesariamente la vía que ya está establecida en el cerebro va a cambiar. Entonces implicaba, o empecé a ver que el cambio implica resolver la historia toda, pero también hacer un cambio de hábitos acá afuera que promueva vías o conexiones o hábitos distintos, porque al final esos hábitos distintos son los que sí van a terminar generando una bioquímica distinta en el cuerpo que va a promover un cambio en el síntoma, tejido, etc. Entonces a mí esta ampliación me permitió entender que la intervención tiene que ser multidisciplinaria. Multidimensional. Multidimensional. De distintos lugares abordado, de distintos tiempos, ¿no? Porque estás hablando de tiempo, además. Sí. ¿no? Del pasado, del presente, del transgeneracional. Sí. Y a mí lo que me pasó trabajando contigo este fin de semana es algo que para mí como psicóloga y muy mental, descubrir que el cuerpo, conectar la conexión con el cuerpo, porque justamente yo iba con un tema del cuello, ¿no? Que es lo que conecta la cabeza con el corazón. Me sorprendió el trabajo que hacías, la propuesta que hacías de prepararnos para una escucha muy profunda, en confianza con el dolor mismo, ¿no? Con el cuerpo, la expresión del dolor en el cuerpo e ir siguiéndolo en el cuerpo y bueno, dejarlo expresarse. Así que
me parece que sí, esto da para muchísimos desarrollos y Sí, sí, y qué bueno que tocas este tema, porque, digo, yo siempre he sido súper difícil en el sentido de vincularme con un grupo, comunidad que trae un modelo, porque me puede gustar el modelo, pero voy a cuestionar cosas que a mí no me hagan sentido. Entonces, un tema que a mí siempre me hizo mucho ruido del modelo de Hammer es que se hablaba que todo era biológico. Y sí, a lo mejor sí, pero en medio de lo biológico hay muchos otros temas. Por ejemplo, la fenomenología, que es qué significa esto para mí, cómo lo estoy viviendo yo, cómo me vinculo yo con el cuerpo, con el dolor, con mi cuerpo, cómo el dolor se mueve a través de mí. Y a lo mejor en Hammer podemos decir, sí, el cuello tiene que ver con que no levantas la cabeza. Ok, sí, está bonito. Pero en la práctica, tú en tu proceso te puedes dar cuenta que es que mi tema en el cuello tiene que ver con la conexión entre mi mente y mi corazón, supongamos. Y a lo mejor en algún punto digas, sí, para mí el tema que no estaba conectada mi cabeza con mi corazón me llevaba a no levantar la cabeza. A lo mejor. Pero en la práctica, pero esa es opinión mía, me importa un carajo la biología porque me enfoco más en lo que para la persona esté significando, porque tengo la plena certeza que si la persona internamente acomoda su significado y puede reinterpretar allá afuera desde ese cambio de significado, algo va a pasar con la biología. Trayendo justamente, Rodrigo, todo esto que estás ampliando, escucho, ¿no? Que hay un modelo de base que son las 5 leyes y que está clarísimo, y que por otro lado tu enfoque tiene que ver de alguna manera con las distintas maneras de llevar esa primer mirada, ¿no? Ese primer paradigma que se empieza a abrir a distintas ramas, de cómo eso después abordarlo y de alguna forma que la persona encuentre su propio sentido dentro de lo que nos plantean estos mapas de Hammer, ¿no? Para que ahí haya como una reeducación, una revinculación con la vida desde otro espacio, pero en donde ese proceso se hace algo más personal y en donde cada uno puede como atenderse específicamente en cómo lo vive, ¿verdad? Sí, tal cual. Y mira, yo algo que siempre digo cuando cuento estas cosas, cuando doy clases o cuando lo que sea y alguien me pregunta, las 5 leyes son para mí facilitador, para hacer la lectura. Todo lo demás lo va a poner la persona. Y si a la persona el modelo de Hammer no le cierra y no le sirve, lo voy a mandar un carajo porque a mí me interesa la persona. No me interesa que Hammer desde los cielos me toque el hombro y me diga, bien, estás defendiendo lo que yo dejé. O sea, nadie nos está pagando Hammer por defender nada. Lo que nos importa es defender la autenticidad, la experiencia interna de quien tenemos enfrente. No perder de vista. No perder de vista eso. Sí. Y ser humano. Sí, y te puedo decir, en el proceso completo, incluso cuando las 5 leyes no nos acompañaron muy bien, cuando el proceso ya se va acercando a su fin, vemos que todo lo que la persona va acomodando termina por cuadrar. Pero yo no me voy a dedicar a hacer que el modelo cuadre. Claro. Sí, en definitiva, el punto es encontrar el bienestar y ese bienestar, por lo que te escucho, justamente es algo muy individual del proceso de cada una de las personas, ¿no? Y escucho que el trabajo que propones, Rodrigo, tiene que ver con poder entrar en esa individualidad y acompañar a la persona a que expanda esas ideas o esas percepciones que trae de inicio y que por supuesto se relacionan con el síntoma, pero que están ahí como presentes a partir de eso, ¿verdad? Sí, y con esto que dices, y me parece un buen punto para cerrar la idea, y esto se lo escuché un buen amigo mío mexicano, que también es fino en esto de las 5 leyes, y él dice, es que Hammer nos trae el sentido, pero nosotros no podemos olvidarnos del significado.
y el significado es individual. Entonces, hay que tener bien separadas esas palabras, sentido y significado, porque ambas importan. Y en una primera instancia, como bien lo dices, hay que entrar al significado de la persona, porque desde ahí vamos a jugar. Excelente, hermosa frase final, me encantó. Justamente es esto, ¿no? Así como somos una multidimensión, cada ser humano es multidimensional, también tiene que ser multidimensional el abordaje de la ayuda y del alivio que esa persona necesita, ¿no? Así que bueno, hermoso, me encantó. La verdad que lo estamos recontra disfrutando esto, así que te invitamos a otro episodio para que sigamos hablando, quizás profundizando en algunos temas. Así que muchísimas gracias. Por ahora nos despedimos. Hasta el próximo episodio y nos escuchamos la próxima. Chau, chau, chau. Hasta la próxima.